Bien, aquí vamos a estar con la unidad 1 de procesos productivos. La unidad 1 simplemente tiene conceptos básicos, como ya hemos visto algunos en la clase. Esos conceptos básicos son, por ejemplo, la tecnología. La tecnología vamos a definirla, ahí en este apunte se lo voy a pasar para que lo tengan y lo puedan seguir. Va a tener en un link ahí de la descripción del video, lo pueden descargar o se los envío. Vamos a decir que tecnología es el conjunto de técnicas y procesos entonces que se utilizan entonces para la producción de un bien determinado a fin de satisfacer necesidades humanas. Es decir, que la tecnología es la aplicación práctica de la ciencia. Si bien la ciencia acumula saberes son saberes teóricos, pero la tecnología son aquellos entonces los que se encargan de plasmarlo en la realidad, de plasmarlo en productos concretos entonces para la producción entonces de aplicación en la realidad. Por ejemplo, saber entonces sobre la tecnología de transmisión entonces de ondas electromagnéticas es una teoría. Entonces aparecen leyes, aparecen todos estudios científicos llevados en laboratorio, pero sus aplicaciones prácticas y tecnológicas de ellas se traducen, por ejemplo, en un aparato, en un celular o en un smartphone, por ejemplo. En cuanto a técnica, ¿qué es una técnica? La técnica, digamos, son saberes más bien prácticos que surgen de la experiencia, dependen del individuo y muchas veces tienen en algunos casos que ver con la tecnología en el caso del hecho de que impliquen mano de obra, pero muchos procesos tecnológicos están ausentes de la mano de obra o ella participa en la etapa de diseño. Entonces ahí aparece entonces la técnica entonces como un saber empírico, práctico, que permite diferenciar de la forma de hacer algo, una tarea, entonces dentro de lo que es el desarrollo del proceso tecnológico para producir entonces un determinado bien que satisface una necesidad. También es importante, vamos a ver qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de acciones o actividades sistematizadas que vamos a llevar en un determinado orden para ir de un punto de partida a un producto final o un producto de llegada, digamos, que es el producto, un punto final o de llegada, que es el producto final o terminado. En el medio lo que hacemos es agregar entonces valor. Esto es el centro entonces de lo que sería el estudio de los procesos productivos. Pero básicamente definir un proceso es entonces un conjunto de actividades dinámicas y sincronizadas con el fin de lograr un determinado entonces objetivo. Eso es importante que tengamos. Dentro de ese proceso productivo, como hay distintas etapas, existen flujos o circuitos por donde circula entonces la materia y la energía. Eso fundamentalmente nos va a permitir entonces cuantificarlo el proceso productivo, definir entonces la forma en la que está transmitiendo la materia y la energía en las distintas etapas que forman parte del proceso. La otra definición importante es materia prima. La materia prima viene a ser entonces el material esencial que se utiliza en mayor cantidad para la producción de un determinado proceso productivo. Por ejemplo, si estamos hablando de una panadería, la materia prima principal es la harina. Si estamos hablando de la fabricación de azúcar sólida o cristalina, es la caña de azúcar, y así sucesivamente. En cambio, subproductos van a ser entonces aquellos materiales obtenidos entonces de manera entonces colateral en la producción del producto principal. Por ejemplo, el bagazo, en la producción del bagazo, que es la fibra de la caña exprimida, una vez que se la saca del jugo se llama bagazo, que es una masa de fibras entonces secas entonces que se lo denomina subproducto. O en la fabricación de queso, la proteína se coagula de la leche y nos queda el suero, que es el líquido que aparece cuando por ejemplo se corta la leche. Ese líquido se llama suero, ese es un subproducto de la fabricación de queso. Después vamos a hablar de las operaciones. Cada una de esas actividades correctamente en lo que es proceso productivo, que están sincronizadas en un proceso para transformar una materia prima en un producto, se llaman operaciones. Y se denominan en realidad operaciones unitarias. Cada uno tiene un fundamento teórico y cada uno ejecuta una determinada transformación. Los procesos productivos disponen de todas estas operaciones y se van disponiendo de manera sincronizada, de tal manera de transformar
de armar el flujo de materia y energía necesario para transformar materia prima en producto. Siempre una operación unitaria implica un equipo, es decir, implica entonces un lugar donde se lleva a cabo. Esto tiene que ver con la tecnología. También entonces vemos que esas operaciones están manejadas por variables, son propiedades físicas o químicas del flujo de materia y energía en cada operación que van a permitir controlar esa operación para que todo llegue a buen puerto. Por ejemplo, es crucial en el proceso de fabricación del pan. Por ejemplo, una de las operaciones puede ser el secado, que vendría a ser un secado que es un horneado. En ese horneado es fundamental la temperatura y el tiempo. Si nosotros no regulamos temperatura y tiempo, nunca vamos a poder transformar la harina y los demás ingredientes en un producto terminado que es el pan. Y luego todo esto es importante ver que sucede en organizaciones. En este caso, organizaciones es un conjunto de personas que trabajan entonces con un fin determinado, al fin de lograr un determinado objetivo. Es así entonces que en este caso el objetivo es producir bienes de manera rentable, que eso sería en el caso de una empresa. Entonces la mayoría de las empresas que generan procesos productivos implican, como ya sabemos, entonces implican entonces un fin que es el obtener entonces ganancia, es decir, partimos entonces de productos primarios o materias primas e ingredientes, les brindamos valor dentro del proceso productivo y nos permite obtener entonces el producto final. Eso es importante entonces que nosotros veamos. Vamos a ver, esa sería la unidad 1, que es un poquito la introducción. En lo que es entonces los procesos productivos, vamos a ver entonces alguna parte de este segundo capítulo, de esta segunda parte, que son los modelos de procesos productivos. Esto lo hemos visto en clase. Nosotros vemos que ingresan, estos son los flujos de entrada, este es el proceso y tenemos flujos de salida. Es decir, entonces que aquí es importante ver que en ese flujo de entrada va a haber entonces energía y materia que están entrando constantemente bajo la forma de insumos, de ingredientes y demás. Y la energía bajo la forma de energía eléctrica, de calor y otras formas de energía que podemos utilizar. Y el proceso van a ser el conjunto esas de actividades secuenciadas para poder obtener entonces el producto final. Por ejemplo, aquí nosotros estamos dando un ejemplo desglosado de esto para la producción de pan. Por ejemplo, la primera etapa es una etapa de amasado, luego viene el sobado, porcionado, leudado y horneado. Es decir, aquí están entrando el flujo principal, que es la harina, con los restos de ingredientes, sal, aditivos, agua, es amasado. Esta es una de las operaciones, cada una de estas son operaciones unitarias y digamos que lo que circula, la masa que circula entre cada una de las operaciones se denomina flujo, ¿no? O la materia que circula entre cada una de las operaciones se llama flujo. Por aquí ha entrado, vamos a ver que ha entrado harina, agua y los demás ingredientes, y por aquí está saliendo el pan terminado. Entonces la primera operación es el amasado, la segunda va a ser el sobado. Ahí integramos entonces todos los ingredientes, permitimos que se desarrollen el gluten entonces, y sobre todo estamos en un proceso que se va dando entonces paulatinamente para favorecer la fermentación de las levaduras. Después viene porcionamos, separamos en el tamaño y en el gramaje que se va a obtener el producto final, y luego viene la etapa entonces de leudado. O sea que aquí comienzan a actuar entonces las levaduras. Si estamos haciendo una fermentación biológica, las levaduras trabajan entonces sobre los hidratos de carbono de la harina más el agua, producen dióxido de carbono que aumenta entonces el volumen de la masa y mejora su digestibilidad. Después de eso pasamos a un horneado y finalmente estamos en un empaque. Es así entonces que nosotros hemos podido ver que hay muchos flujos de entrada aquí. Los flujos de entrada hemos visto que son, ya hemos dicho, el agua, la harina, la levadura, la sal, los aditivos, mejoradores, y tenemos flujos de salida que son entonces el producto final terminado. En el medio puede haber habido algunos subproductos, como aquí en el horneado hay un flujo de salida, un subproducto que viene a ser entonces el agua que se está evaporando, por ejemplo, en el horneado. El agua que se agrega en el amasado, gran parte se evapora durante esa etapa. También entonces hay un ingreso entonces de combustible o de electricidad mientras estamos entonces haciendo funcionar los hornos y los distintos equipos en las distintas etapas.
de este proceso. Básicamente ahí con un ejemplo hemos podido ver entonces lo que es entonces un proceso productivo. Es decir, entonces que vamos a poder ver que es importante en el momento de realizar un proceso productivo saberlo diseñar entonces el proceso productivo. Tenemos que saberlo para poder hacerlo, entonces es necesario estudiar y diagramar las distintas operaciones. De alguna manera u otra, lo que hemos estado viendo aquí anteriormente, esto es un diagrama de flujo que mantiene una secuencia, tiene que ser una secuencia lógica. No puedo hacer fermentar primero antes de amasar, no puedo hornear primero luego de porcionar, porque no voy a hornear y después voy a porcionar. Tal vez pueda hacerse, pero depende del tipo de producto que nosotros hagamos. Entonces tiene que haber entonces la forma en la que yo diseño va a depender de la tecnología que empleo, si voy a usar muchas máquinas, pocas máquinas, el costo de los recursos, de los volúmenes de producción, de los costos de materia prima, los rendimientos de la operación. Y básicamente es eso, esta primera etapa, esta primera clase que nosotros vamos a ver. El evaluativo entonces va a quedar entonces hasta este punto para que ustedes lo vayan comprendiendo.